Ok. Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy, miércoles 12 de junio del año 2024, mitad de semana, mucha información que vamos a estar compartiendo con usted más adelante. Nuestro noticiero estará de regreso a casa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Recordemos que el mes de mayo fue el mes de conmemoración, de celebración de la etnia negra. Y por ende, también se conmemora el, muchas fechas como el diseño de los afrodescendientes, que también está en su momento más cúspide, 2021-2030. Para ello quería darle la bienvenida a Melvin Brown, abogado, defensor de temas relacionados a la defensa y promoción de los derechos humanos de los afrodescendientes en Panamá y en África. Y queríamos tener un conversatorio sobre el tema de los mentores, la educación y también del área de San Cristóbal, perdón, de Río Abajo, para que Lefebvre, que se conmemora también el aniversario del Colegio Episcopal San Cristóbal, una de muchas proezas del país que en la actualidad han ocupado cargos muy importantes y que han dejado una huella muy palpable, sobre todo en la comunidad afro. Melvin, buenas tardes, Panamá te Buenas escucha. tardes. Es un placer para mí estar en tu tan escuchado programa. Agradezco la oportunidad de hablar sobre la teacher Elma, tía Elma. Es una mujer que ha dejado un legado extraordinario de mentora y educadora de generaciones aquí en Parque Lefebvre, Río Bajo y las áreas aledañas. Melvin, interesante lo que entramos en lo que nos están sintonizando en estos momentos. Y quería darle ese enfoque, la importancia de los mentores en la formación, no tanto académica, sino cívica de ciudadanos. Y como hablábamos tras bastidores, que ese tipo de trabajo, esa vocación, lamentablemente se ha perdido. Pero antes de entrar a ese análisis, quisiera que nos hablara precisamente de ese legado que nos dejó la tía Elma Murrell Cummings, quien trabajó por muchos años en la comunidad de Río Abajo, Parque Lefebvre, formando profesionales, estudiantes, y que ese legado que tú bien acabas de mencionar lo puedas dar, resumirlo a nuestra audiencia para entender el valor de lo que estamos hablando en el día de hoy. Gracias. Elma Muriel Gooms es una persona con un legado extraordinario, impulsora de lo que es la educación primaria y preprimaria bilingüe. Ahora nosotros tenemos una ley que los dos idiomas oficiales de Panamá es el español y el inglés. Pero hace 74 años, cuando empezó la escuela San Cristóbal, era toda una novedad, no dentro de la comunidad afro-caribeña, porque había muchos intelectuales y profesionales de la educación que vinieron y tenían sus escuelas. Así que en la comunidad afrocaribeña era natural tener enseñanzas paralelas a la educación formal, pública. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, mis padres vivían en Callequita, Parque Lefebvre, aproximadamente 7 casas de la escuela. Así que yo caminaba a la escuela y Elma fue una de las personas que me introdujo pues a lo que es la educación en Panamá. Y le doy gracias por eso, porque cuando hablamos de Elma, cariñosamente tía Elma o la teacher Elma, hay muchas historias, porque estamos hablando de 74 años de vigencia de ese centro educativo. Y vuelvo y repito, los intelectuales afrocaribeños tenían una amplia gama de conocimientos, porque en una escuela
se impartía, ese mismo profesor impartía conocimientos en distintas áreas. Así que así eran las escuelas. No eran escuelas comunitarias, paralelas a los centros educativos formales a nivel nacional, obviamente organizados por el Ministerio de Educación de la República de Panamá. Pero habían esas particularidades porque el idioma es inglés, el francés, para los que venían de las islas del Caribe, donde se manejaba el francés y el patuá, era importante para nuestros padres conservar esa tradición, esa impartir conocimientos en nuestro idioma natural. Así que yo puedo decir que muchas veces, porque crecí esa, esa facilidad de manejar dos idiomas. Y todo eso se lo debo a eh, la teacher Elma. Melvin, es interesante lo que menciona y rescato el tema de las escuelas comunitarias. Muchas personas desconocen de ese concepto porque, como tú bien señalas, ya eso no se ve con con esta nueva introducción de que es el manejo de cómo enseñanza ha cambiado y que puede ser una tesis que parte de esa pérdida de esas escuelas comunitarias que también eran escuelas de mentores, donde tú tenías a ese docente o a ese maestro pendiente no solamente de la formación académica, sino de esa formación cívica basada en valores. Entonces, ese legado que dejó la tía Elma, como ustedes le llaman muy cariñosamente, ¿cómo tú lo puedes resumir en tu experiencia? ¿Cuál ha sido ese valor agregado que tú recoges como ese testimonio de vida de la doctora? Bueno, desde el punto de vista personal, puedo decir que la forma de ella impartir conocimiento y de enseñanza se sentía como si tuviera, era un ambiente familiar. Ese es el ambiente que yo recuerdo a título personal. Y vuelvo y repito, vivía a escasas casas de la escuela y iba caminando y cuando llegaba me sentía extremadamente cómodo en el ambiente, si bien era un ambiente con un contexto de contenidos académicos y de información y conocimiento, la forma como la teacher Elma transmitía sus conocimientos era como en un ambiente familiar, era un ambiente cómodo, era un ambiente propicio para absorber la información que ella estaba impartiendo. Siempre me acuerdo que usaba muchos ejemplos, había muchas actividades, ¿verdad? En la que nosotros, pues, la enseñanza lo llevábamos a un escenario, pues, de actividad, de inclusive de dramas y demás. O sea que era tenía una metodología de enseñanza muy efectiva, al punto de que, vuelvo y repito, nosotros como estudiantes a una joven edad nos sentíamos muy cómodos en el escenario académico que ella nos presentaba. Melvin, yo quiero recoger dos factores muy importantes y aprovechar que tú has tenido esta vivencia y que has podido compartir. Uno, son 75 años que está cumpliendo la escuela San Cristóbal. Tú me corregís si es así este año. Y dos, ¿qué tú crees que haría falta para que el modelo de enseñanza volviera a lo que antes se hacía con ustedes? Ustedes salieron hablando dos idiomas perfectamente, sin tener eso en un peso curricular. Y ahora que estamos en una era, entre comillas, postmoderna, donde tenemos más acceso a información, nos cuesta más ahora aprender. ¿Qué haría falta? ¿Qué se hace para lograr? Bueno, te diría que los científicos dicen que entre la edad de 1 y 7 años
es la etapa en la que los niños más rápido aprenden o más rápido se les graba la información porque no hay ningún tipo de prejuicio, ¿verdad? Los niños aceptan en esa edad la información que se le imparte y dicen que es una etapa en la que los niños pueden aprender rápidamente idiomas, tanto los suyos como los idiomas de otras culturas. Por eso digo que para mí fue un ambiente en la que el español y el inglés lo pude internalizar y lo pude captar la información en ambos idiomas y ha impactado mi vida en el sentido de que ahora en mi etapa adulta todavía manejo el inglés y el español con igual fluidez. Dicho eso, me parece que debemos tener los maestros más capacitados, de más trayectoria, enseñando a los niños de preprimaria y primaria entre las edades de 5 y 8 años, porque esa es la edad, según los científicos, en que la mente del niño está receptivo a información, de tal manera que la base, la estructura sobre la cual se va a elevar todo lo que es la información académica de la secundaria y la universidad, va a tener su plataforma en esos primeros años, de 5 años a 8 años, de tal manera que todas las instituciones dedicadas a la enseñanza de niños de esa edad debe fomentarse, no diciendo que la educación formal no tiene su lugar, porque la educación formal está diseñada precisamente para crear a niños y niñas con una base que le va a permitir desarrollarse como profesionales. Pero la historia nos enseña que estas escuelas comunitarias jugaron un gran papel en en lo que es la etapa formativa. Hay información y formación que recibimos en el hogar, hay información y formación que recibimos en las escuelas públicas y privadas, y hay información que estas escuelas comunitarias complementaban, ¿verdad? Con profesionales de alta calidad que entre todo el cúmulo de instancias de procesamiento de información es lo que hace que de manera integral podamos tener grandes profesionales, porque me recordó un amigo mío, Ricardo, de que de esas escuelas comunitarias hubo médicos, arquitectos famosos y grandes figuras que casualmente fueron a estas, inclusive Alberto me estaba diciendo que sus hijas fueron a la escuela San Cristóbal. Entonces, la experiencia nuestra es de que estas escuelas comunitarias hay que fortalecerlas, hay que promoverlas, y ese método de enseñanza debemos fortalecerlo. Eso es lo que puedo aportar. Y en el caso de Xiomara Guns y de Martín Guns, que son descendientes directos de la tía Elma, como ellos cariñosamente le dicen, ellos quieren seguir el legado de su tía abuela, y yo profesionalmente me he comprometido con ellos para que ellos puedan casualmente hacer eso. Melvin, una bonita historia, sobre todo de ese legado sociocultural, como bien le llaman ustedes cariñosamente a la tía Elma, de formar personas con criterios muy robustos en materia cívica, en materia académica, y que hoy en día tú eres un ejemplo, como tantos afrodescendientes profesionales que están incursionando en estos momentos, y te felicito públicamente de poder levantar
parte de este legado y no dejarlo caer. Y creo que es necesario en esta sociedad tan evolutiva, tan golpeante, que vivimos una era de la información donde los señalamientos, la falta de veracidad de información y de ver quién es más malo que otro, creo que eso no ayuda a enriquecer las sociedades, precisamente porque se perdió en un momento, no sé dónde se perdió, este tipo de metodología para la enseñanza de individuos con criterios y bases sólidas forjadas en valores. Y otro aspecto que rescato en estos momentos ha sido la formación bilingüe. En su momento, yo lo decía, 75 años que tiene fundación esta escuela San Cristóbal en Parque Lefebvre y que todos ahí hasta el día de hoy salen hablando dos idiomas, español e inglés, y vemos que a veces se han proliferado, pero lo que tú mencionas de ese legado de estos maestros, en el caso de tía Elma, que tenían una vocación, ese legado para ser mentores, lo que esto hay que rescatarlo y traer estas historias para que la población conozca de viva voz personas como tú, que fuiste parte de ese grupo de privilegiados que tuvieron la oportunidad de formar parte de ese proceso de enseñanza, pudieran decir la importancia de que las nuevas autoridades estén pensando de cómo hacer un cambio en este tipo de metodología y podamos tener ciudadanos realmente competitivos a las realidades económicas y comerciales que se viven en nuestros tiempos. Un mensaje final, Melvin, antes de irme a la pausa. Si tú puedes definir el legado de la señora Elma, ¿cómo lo podías definir muy sencillamente? Emma Muriel de Gumbs fue una pionera de lo que es la escuela comunitaria, la escuela San Cristóbal en Calle Quinta, Parque Lefebvre, que entregó su vida y lo mejor de sí desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista afectivo a sus estudiantes, y ese legado de ella vive en muchos de nosotros, incluyéndome a mí. Así que aplaudo el legado de Elma Muriel Gooms, aplaudo la labor de Martin y Xiomara Gooms de mantener vivo ese legado y ese mensaje que ella sembró en cada uno de nosotros. Escuchando y conversando con el activista de derechos humanos afrodescendiente y abogado Melvin Brown sobre los aportes de la escuela comunitaria y sobre todo el legado que nos dejó la tía Elma Murrell en su momento de formación. Y lo traemos a colación porque todos hablamos de la educación, Melvin. Hablamos que el motor para los cambios sociales, pero ¿con qué metodología? ¿Con qué tipo de enseñanza? ¿Con qué vocación? Y yo creo que estos mensajes o estas historias de vida son muy bonitas de recordar y ponerla en práctica, porque estos son los que nos pueden dar luces a las próximas generaciones y retomar lo que se hizo bien, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Antes de irme a la pausa, quiero hacer un mensaje, una mención de nuestros patrocinadores, en este caso nuestros amigos de Hutchison Ports. Como empresa líder de la industria, adopta medidas que impulsan el desarrollo sostenible y mira a reducir su huella de carbono. Se mantiene en constante evolución para tener una industria y un mundo más verde y sostenible. Hutchison Ports, como empresa líder en la industria marítima, alinea sus operaciones y esfuerzos con objetivos de desarrollo sostenible. Se mantiene en una constante búsqueda para reducir su huella de carbono en sus operaciones. Por eso, en Hutchison Ports está comprometida en alcanzar el objetivo de cero emisiones netas a largo plazo en pro un mundo más verde y sostenible para todos. Un mensaje que dejamos aquí de nuestros amigos de Hutchison Ports y conversando con Melvin Brown, que ya hemos tenido una tarde muy bonita recordando a la tía Elma Murrell, mentora de profesionales afrodescendientes y sobre todo a los 75 años de fundación de la Escuela San Cristóbal en Parque Lefebvre. Melvin, te regalo unos segundos finales para que te despidas y que no sea la última vez que podamos hablar de este tipo de iniciativas. Adelante, Panamá te escucha.
Nuevamente me siento agradecido por la oportunidad de conversar. Eres un profesional que siempre ha dejado en alto a tu profesión como comunicador y tu interés por las escuelas comunitarias, en particular la Escuela San Cristóbal, el legado de Elma Muriel Booms, dar la oportunidad a la relevancia de que Xiomara Booms y Martín Booms quisieran trabajar en lo que es el legado para darle continuidad. Es algo muy importante, te aplaudo a todos tus seguidores, que son muchos y que aprecian estos temas, estoy muy, pero muy agradecido de que pueda tener esta oportunidad de ir a tener este tipo de intercambio. Muchas gracias. Bueno, lo escucharon amigo Melvin Brown, reitero, activista de derechos humanos sobre temas afrodescendientes en Panamá, abogado, hablando un poco de la experiencia, reitero, del legado de la educadora Elma Murrell Bunz, fundadora de la Escuela San Cristóbal, que en este año están de cumple de aniversario 75 años, y sobre todo todo el tema de las escuelas comunitarias como mecanismo de desarrollo intelectual de los individuos, donde Don Melvin fue parte de esa experiencia, de esa camada que hoy en día han sido profesionales de alta gama. No me queda para más, amigos y amigas. En controles, don Aurelio Ortega, nuestro invitado Melvin Brown y su servidor Toribio Díaz se despide hasta otra edición para el día de mañana de su programa Línea Directa, donde no cambien el dial, que seguimos después de la pausa con el noticiero estelar de regreso a casa, aquí por KW Continente, la verdad por encima de todo. Bendiciones, Panamá, nos escuchamos mañana nuevamente. Saludos.